De todos los periodistas que probablemente hayan podido hablar de Mbappé durante todo este tiempo, para mí, Santi Auna creo que se va a ganar el respeto de absolutamente toda la afición y también por parte del sector periodístico. Y es que Santi Auna fue el que a mediados de enero nos dijo: olvídense de todo, Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Pues bien, Santi Auna, que además no ha estado o no ha vuelto a hablar demasiado del tema, ayer sí que volvió a hacerlo para explicar por qué él no recurre constantemente a actualizaciones sobre el tema de Mbappé. Es decir, lo que tiene que decir lo dice una vez, punto. Resulta, Santi Auna, que en verano él pensaba exactamente igual que en el PSG que Mbappé podría quedarse y renovar, y que por eso no había vuelto a hablar del asunto hasta enero, y mucho menos en la dirección que lo hizo, que fue la de que va a jugar para el Real Madrid. Él comentaba que en verano Kylian Mbappé, después del castigo que le había impuesto el Paris Saint-Germain, terminó llegando a un acuerdo de caballeros, pero no solamente por el dinero, sino porque abrió la puerta a la renovación. Pero eso cambió y dio un giro y un vuelco completo que prácticamente nadie siquiera en el PSG esperaban. De hecho, el propio Santi Auna reconoce que él mismo llegó a pensar que el jugador se podía quedar. Pero cuando dio la noticia en enero es porque sabía perfectamente que el jugador había cambiado completamente su mentalidad, y una vez que se había quitado de en medio el castigo, había decidido venir al Real Madrid, y por eso es por lo que no había vuelto a escribir del tema, que por cierto se agradece porque al final, mira, poca información, pero la verdad es que bastante creíble en este sentido. Así que bueno, pues yo, como digo, me alegro muchísimo de que así sea, pero por lo menos que tengáis en cuenta que hubo un giro de los acontecimientos, porque cuando Mbappé le fue levantado el castigo era porque se pensaba que podría llegar a renovar, y al que la EFI pensaba que podría llegar a quedarse todavía más en el Paris Saint-Germain, pero al final no ocurrió. Lo que creo que sí ahora mismo es un problema para el Real Madrid, porque tiene tres jugadores que están muy consolidados ahora mismo. Que creo que va a ser difícil para Ancelotti y para el Real Madrid decirle: oye, vas a jugar bastante menos. A alguno de los tres. Y ese es un gran problema ahora mismo para el Real Madrid. O sea, porque hay tres jugadores que están consolidados y que en los partidos grandes siempre juegan ellos. Y viene otro, además, y viene Endrick. Bueno, Endrick yo creo que vendrá... Sí, pero viene con 60 millones de la espalda. Sí, vale, pero te quiero decir, este viene para jugar, y para jugar desde ya y para jugar siempre. Sí. Hay uno que no va a poder jugar siempre. Pero José, en el deportivo hay un problema. Es que al final Y ahí en lo deportivo va a haber un problema o no. ¿Un problema o una ventaja? O no, porque tú al final tienes que tirar por el que tú crees que va a ser mejor para el club. Ya está, al final, lo he dicho con Xavi antes y lo digo con cualquier otro jugador. O sea, al final, los jugadores vienen y se van. Y si tú crees que es beneficioso para tu club que llegue este jugador, incluso teniéndose que ir otro importante que está ahora, esto es así, Josep. O sea, tú tienes que mirar por tu club. Y yo creo que ahora mismo el Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Kylian Mbappé es el jugador que desea a todo el mundo ahora mismo. Sorprende que Guti ayer hablara con tanta claridad y casi diría frialdad con respecto a lo que es jugar en el Real Madrid, pero se agradece porque al final podemos ver de alguien que desde dentro lo ha vivido cómo en el Real Madrid los jugadores no tienen ese estatus por encima del escudo, y la verdad es que es lo lógico y lo sensato, por mucho que nos duela. Guti ayer en el chiringuito dejaba muy claro que si efectivamente el Real Madrid está apostando por Mbappé es porque se entiende que es un jugador superior a algún otro o a algunos otros que tienes, y eso significa que si esos jugadores quedan por debajo, al menos uno de ellos, de Mbappé, entonces no debería haber problema en venderlo, y que esto es así. Decía Guti, los jugadores al final vienen y van, y precisamente por esto es por lo que nos quedó muy claro que si el Real Madrid tiene que llevar a cabo una venta forzosa, lo que hemos venido comentando tantas veces, lo tiene que hacer y lo va a hacer, que a nadie le quepa la menor duda. Y lo mejor y lo más gracioso de todo es que Guti señalaba directamente a los tres de arriba. Dices que son jugadores que siempre juegan todo, pero si les viene uno que efectivamente es mejor, pues entonces no hay la menor duda de que el Real Madrid debe venderlo, y tiene que ser así. Es decir, la frialdad con la que lo comentó fue asombrosa y pavorosa, pero es una realidad, así que preparaos para el verano, que a lo mejor no solo la llegada, sino las salidas también son realidades. Cuando en 2022, a solamente unos pocos días de lo que todos entendíamos iba a ser el anuncio de Mbappé de que venía al Real Madrid,
Resulta que Pedrerol pegó un giro de 180 grados en su discurso y empezó a decir y a soltar en el chiringuito que hacía días que no había comunicación con el jugador, lo cual se interpretó como un giro de los acontecimientos. Pues bien, anoche hizo algo parecido. Anoche Pedrerol dio a entender que a lo mejor no hace falta Mbappé. Anoche, oís bien, Pedrerol dijo: llevo días preguntándome si Mbappé quizá hace falta en este Real Madrid. Un poco en el sentido de: tenemos grandes jugadores, tenemos una gran plantilla, tenemos un gran grupo en armonía, ¿para qué lo vamos a estropear? Y claro, como es otra vuelta de tuerca, otro giro en el guión, a mí ya me preocupa. Porque si efectivamente lo comenta, pues por algo tiene que ser. Quizá pueda ser simplemente un mensaje sin importancia por parte de la directiva, en el sentido de que, como comentó Cortegana, el entorno es el que de alguna manera se está echando para atrás, o no le gusta la oferta de Mbappé, están retrasando la decisión y de alguna manera Florentino haya querido dejar entrever, a través de uno de sus periodistas oficialistas, que, bueno, vale, vosotros sabréis lo que hacéis. El Real Madrid, desde luego, no necesita ponerse de rodillas. Vosotros sabréis la decisión que tomáis. Así que, claro, ahora te deja un poco pensativo en el sentido de, si Pedrerol dice esto, cuidado que a lo mejor volvemos a otro giro de guión en el último momento, cuando ya todo el mundo prácticamente apuesta porque se anuncie en breve. Que se anuncie que no renueva, no que viene al Real Madrid, que eso seguramente ocurrirá en verano. Así que cuidado con estas cositas, estos detalles, que luego pasan las cosas, no las tenemos en cuenta y al final suceden. Para los que no lo sepáis, ayer L'Équipe emitió un documental de casi 2 horas, quiero recordar que fue, sobre la vida, obra y milagros de Mbappé. Es más, preguntaban a algunas exestrellas como Didier Drogba sobre el futuro del jugador. El asunto es que la interpretación general de la cosa es que suena a despedida. Sabéis que L'Équipe, ya también un periódico además cercano al entorno de Mbappé, solía ir comentando la semana pasada algunos detallitos que iban en esta dirección. Pero claro, ya preparar un documental de 2 horas para Kylian Mbappé, dices tú, bueno, ¿y esto por qué? ¿A razón de qué? ¿Por motivo de qué? ¿Es que acaso va a anunciar algo? ¿Es que acaso vamos a saber algo? ¿Es que acaso nos van a decir algo? Pues tiene toda la pinta de que algo puede suceder. Así que en este sentido vamos a ver qué ocurre, vamos a estar muy pendientes, porque si el periódico más cercano al entorno de Mbappé te está soltando esto, es porque muy probablemente algo pueda ocurrir. Así que en este sentido, yo sinceramente creo que es lo que ha pasado siempre, es el patrón que se termina cumpliendo, es el patrón que se termina llevando a cabo cuando un jugador sale, cuando un jugador importante como Mbappé sale. Y bueno, pues efectivamente podría ser que al final terminaran en esta dirección. Que L'Équipe ya sabe algo, que le han comunicado algo, ha preparado algo. Lo que me extraña es que lo hayan estrenado ya, o por lo menos que lo emitieran anoche. Y no se hubieran esperado a cuando haya ya una decisión firme, o algo oficial, o algo públicamente conocido. Pero en cualquier caso ya digo que L'Équipe es cercanísimo a Kylian Mbappé. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Pero para mí la cosa apunta efectivamente en la dirección que todos estamos pensando que apunta, y es la despedida de Kylian Mbappé. Pero bueno, en cualquier caso vamos a ser prudentes, esto se emitió ayer, la interpretación que yo hago es de que algo se está viniendo, algo se está preparando, y ahora ya queda a ver si se confirma. Después de que Xavi Hernández anunciara que lo dejará el 30 de junio, que por cierto para mí debería ser destituido inmediatamente, lo cierto es que ayer en el chiringuito desvelaron que hay una oveja negra dentro del FC Barcelona que se llama Deco, que no ha venido más que a poner problemas en el sentido y en el ADN cruifista, y que por tanto mucha gente le señala como culpable y responsable. Pero el problema es que después del matiz que fue obligado a sacar en el periódico de Portugal, en el que había hablado diciendo que si el método estaba agotado y todo este tipo de cosas, que cuando se lo preguntaron, por cierto, a Xavi en la rueda de prensa, se quedó con una cara que parecía un poema. Lo cierto es que Deco está muy señalado, pero el problema es que puede arrastrar a Laporta, porque le metió él. Pero porque, como dice Tomás González Martín, a día de hoy, en el Barça, quien manda es Jorge Méndez. Y como Jorge Méndez trajo a Deco porque Laporta le debe muchos favores, ahora mismo este tema
incluso más que el rollo Negreira, incluso más que el rollo del estadio, sí que le podría terminar costando el puesto a Laporta, porque que a un barcelonista le cuestiones su estilo cruifista te termina costando el puesto. Si no lo admiten desde fuera, imaginaos admitirlo desde dentro. Y lógicamente esto se lo puede terminar llevando por delante. Así que bueno, pues en este sentido vamos a ver si efectivamente Laporta se sobrepone a esto, porque ya os digo yo que es bastante más delito dentro de Barcelona cuestionar el cruifismo que pagar al número 2 de los árbitros. Por su propia idiosincrasia esto lo ven así. Y bueno, pues a partir de ahí, ahora ya los acontecimientos que puedan llevarse por delante al presidente del Barcelona, solo Dios lo sabe, pero probablemente tampoco creo que tomen ni demoren demasiado. Porque un presidente que no tiene la voluntad ni la fuerza ni la autoridad para despedir a un técnico que es un auténtico desastre, ya no por él mismo, ya no solo por el técnico, sino por la plantilla y la situación en general, honestamente creo que no debe estar ahí ni un minuto más. Ayer Carlo Ancelotti, en la rueda de prensa, lo creáis o no, confirmó que le da miedo quitar a Carvajal de la posición de central por lo bien que juega. Lógicamente lo dijo con un tono, un rasgo de sorna, de sarcasmo, que todo el mundo entendió. Pero no deja de ser una realidad. Y no deja de ser cierto que Ancelotti, incluso con media sonrisa, te podría volver a colocar a Carvajal de central, porque su papel ayer o el otro día fue tan absolutamente profesional que podría ser a lo mejor un buen invento que Carvajal se quedara de momento, mientras los acontecimientos cambian en la posición de central y nada cambie en la línea defensiva, puesto que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Curiosamente el Girona, que es el equipo al que le hemos estado peleando la liga y al que le seguimos peleando la liga, es el único equipo que no consiguió realmente en ningún momento poner a prueba la defensa del Real Madrid. Y fijaos que tenía argumentos para ello. Y el caso es que Carvajal terminó como uno de los señalados, pero en sentido positivo, por el puesto de central que prácticamente nadie podía imaginarse antes del partido. Porque al final Carvajal, bueno, pues es más bajito de la línea de centrales habitual y Carvajal tiene otras características completamente diferentes. Sin embargo, efectivamente lo hizo posible y al final te das cuenta de que los jugadores del Real Madrid tienen que estar preparados para jugar en cualquier posición. Entonces Carlo Ancelotti ya no lo descarta tampoco, porque si salió bien, ¿por qué no se iba a repetir? ¿Por qué no lo iba a hacer otra vez? Hombre, yo personalmente no me gusta ver a Carvajal ahí, creo que hay otras opciones mejores, es verdad que salió bien, pero creo que es tomar riesgos innecesarios, sobre todo porque por alto el Leipzig te puede hacer mucho daño y creo que ese sería el punto débil del Real Madrid. Daos cuenta de que ya estamos jugando en Europa. Así que bueno, vamos a ver qué toma de decisión Ancelotti, pero desde luego a mí no me extrañaría ver otra vez a Carvajal por ahí. Si hay alguien que podría realmente explotar, reventar o hacer que fracasara el acuerdo de Mbappé con el Real Madrid, ese es sin ninguna duda su entorno. Y dentro de su entorno, la madre, a la que todos tenemos calada. Mario Cortegana ayer decía que el Real Madrid le había puesto las cosas sobre la mesa a todo su entorno y al jugador incluido. Que el propio Mbappé ya había puesto una línea roja a su madre, es algo que estuvimos comentando Tomás y yo en el directo. Pero parece que el entorno de Kylian, cuando ha visto la oferta del Real Madrid, y sobre todo comparada con lo que le ofrecen en París, se habrá quedado de piedra por lo baja, entre comillas, que es. Y precisamente dice Cortegana que esto es lo que está retrasando la decisión, lo cual para mí constituye una corteza, me refiero, corteza de miras, que desde luego asombrará en la historia y en los anales del fútbol. Como alguien, que por cierto, dicho sea de paso, no es profesional, se puede dejar llevar por esto y no ver lo que hay en el fondo, lo que hay detrás de todo el dinero, que es esencialmente la gloria. Cuando tú ya has conseguido contratos del estilo de los que ha conseguido Mbappé con Qatar, no significa que ya todos tus contratos de ahí en adelante tengan que ser iguales o superiores. Sobre todo porque hay contratos que te pueden ofrecer otras cosas que también te pueden beneficiar. Y cuando tú ya tienes dinero para parar 3 trenes, es absurdo seguir mirando por más dinero, no tiene ningún sentido. Tú ya tienes que buscar lo que te falta, que son los títulos futbolísticos, que son los que de alguna manera te van a dar ese empujón en tu carrera deportiva. Pero claro, eso lo sabe ver, como dice Mario Barri, un agente profesional, no una madre o un padre. No tiene nada que ver.
Y por eso es por lo que la carrera de Mbappé se está desviando hacia el lado oscuro. Así que bueno, ellos sabrán lo que hacen porque al final se la terminan llevando por delante.